Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al SEM y a Martín por la invitación. Muchas gracias a Alfredo también, a la vicegobernadora, a los intendentes y a todos los aquí presentes. Yo sí que ya no tengo más nada para decir porque lo dijeron todo Martín y el gobernador. Así que primero felicitarlos porque a mí Mendoza me parece realmente una provincia espectacular y sí, definitivamente coincido tanto con Martín como con el gobernador que en este nuevo esquema de país que estamos tratando de construir, sin duda Mendoza tiene y va a ser una de las provincias más beneficiadas y privilegiadas por toda la, digamos, la riqueza que tiene y por todo lo que también se ha venido trabajando durante estos años, porque como bien decía Alfredo, es una de las provincias mejor administradas, así que felicitaciones, Alfredo. Bueno, me gustaría nomás arrancar retomando un poco o comentando el discurso del presidente. Cantidad de gente, le digo, a mí no me gusta hablar, esto es intimidante, no sé cuánta gente hay acá. Pero bueno, decía, retomando el discurso del presidente en la apertura del Congreso, yo creo que fue uno de los mejores discursos, si no el mejor del presidente, y un poco contarles cómo lo viví yo de ahí, porque me acordaba un año antes, en esa misma situación, o sea, sentado ahí, con todas las incertidumbres que había en ese momento, ¿no? Donde se decía que íbamos a una hiperinflación, que el gobierno no llegaba a abril, que la inflación iba a ser del 30 en diciembre, 30 en enero, 20 en febrero, que el dólar se iba a ir a 3.000, 4.000, con todo el problema de la deuda comercial del Banco Central, la inflación por las nubes, bueno, todo lo que ustedes ya saben. La verdad, escuchar al presidente hacer el raconto de la situación, de la nueva situación del Estado apenas un año después, era bastante choqueante, porque realmente pensar cómo estamos ahora y de dónde vinimos hace un año, ahora con una economía mucho más previsible, ¿no? Con la inflación rondando el 2%, sin déficit fiscal, sin emisión monetaria, habiendo bajado la pobreza 20 puntos, sacando más de 10 millones de personas de la pobreza, con un modelo económico que cada vez más la gente entiende, que cada vez más la gente apoya, las provincias también, y sobre todo con resultados, porque uno podría decir que hasta el año pasado eran más bien promesas, pero más de uno seguramente, bueno, mucho más que dudas tenían. Entonces, hoy tenemos el beneficio, si se quiere, de que hacer las cosas bien paga, ¿no? Da sus réditos, y que tener el diagnóstico correcto de la situación es algo que no hay que minimizar, porque como bien decía el gobernador, esto es algo que ahora parece relativamente sencillo porque se hizo, pero recordemos que durante 123 años, ¿no? Argentina en 113 tuvo déficit fiscal, y cuando no lo tuvo, en general fue porque venía de una crisis, que de alguna manera la crisis había hecho el ajuste previo, o porque no estaba pagando la deuda, o porque se vendían algunas joyas del Estado, pero digamos que nunca había habido una decisión política de tener un orden macroeconómico, de atacar el problema de raíz, de dejar de echarle la culpa a las consecuencias, ¿no? A la inflación, a la suba del dólar, a un eventual default.
Entonces, todo eso es lo que nos ha llevado durante décadas a una confusión en la gente, en el empresariado y en un modelo que obviamente siempre estuvo destinado al fracaso. Dijo también el presidente algo muy importante, que es lo que viene también, ¿no? O sea, más allá del cuadro de situación, que además, debo decir, no se limita solo a lo económico, porque, digamos, también lo podemos llevar a otras áreas, como quién se hubiera podido imaginar que íbamos a terminar con los piquetes o con los gerentes de la pobreza, que íbamos a tener un ministerio de desregulación que todos los días le simplifica la vida a la gente. Entonces, realmente se ha trabajado en muchísimas áreas y digo, ese de alguna manera, si se quiere, es el verdadero milagro, que finalmente se tomó el toro por las astas y se decidió hacer algo que, como digo, no se hizo durante más de 10 décadas. ¿Y qué es lo que viene, que dijo el presidente? Bueno, viene una profundización del modelo, ¿no? Vienen más reformas estructurales, vienen más desregulaciones, vienen menos impuestos, viene la reafirmación del rumbo. Y esto es, estamos en un foro de inversiones, para ustedes tiene que ser lo más importante. Que el presidente en un año electoral reafirme, como lo reafirma siempre, que no nos vamos a mover un ápice de este rumbo económico, es un dato que no tiene que pasar desapercibido. Y yo soy un fanático de explicar el tema de la causalidad y no de la casualidad. Digo, porque se habla mucho del milagro argentino, ¿no? A mí me podría poner contento eso, ¿no? Han venido en los últimos meses 3 premios Nobel, Arthur Laffer, vino Ken Rogoff hace unas 2 semanas, vino Thomas Sargent. Bueno, Ken Rogoff le dijo a uno de los miembros del gobierno que era el mejor programa económico que él había visto en sus 50 años de carrera. Y todo eso que afuera y algunos adentro se habla como el milagro argentino, yo lo disputo un poco y en algún punto explico, bueno, no digo que no me guste, pero explico el porqué. No hay que pensar que es un milagro esto. O sea, la realidad es que si uno hace las cosas bien, los resultados van a ser buenos. Yo siempre pongo el ejemplo del bueno o mal alumno porque realmente aplica. Argentina durante 120 años fue un muy mal alumno. No hubo ningún complot contra Argentina, ni cuando venían las crisis, los causantes de las crisis eran los que los políticos le querían hacer creer a la gente, que o eran los extranjeros, el Fondo Monetario, o los fondos buitres, o los empresarios malvados que subían los precios. Siempre había algún culpable que no era la política, ¿no? Y hoy Argentina es prácticamente el mejor alumno del mundo. Entonces, no hay por qué pensar esto de no nos puede ir bien porque somos argentinos. Yo estoy harto de escuchar esa estupidez. Les digo con total sinceridad. ¿Y por qué entonces hago mucho hincapié en este tema de que se entienda la causalidad? Porque es muy común escuchar... no, ya la vimos esta. Esto termina mal. El otro día veía un tuit de un periodista, progre, obviamente, pero con el cuento, con sonrisa, ¿no? Canchereando, diciendo, yo ya sé cómo termina esta, ya la vi y demás. No es economista. No pegó una en los últimos 14 meses,
Admiro a la gente con la autoestima tan alta, realmente, lo juro. Admiro a esa gente con esa autoestima. El tipo no pega una, ahora sale canchereando a decir eso. Pero en algún punto lo entiendo por el siguiente lado y por eso hago la aclaración, porque le pasa también a la gente común, porque hay alguna similitud con cosas de pensar que, bueno, sí, yo veo, qué sé yo, la ropa sale 3, 4 veces lo que sale afuera, la electrónica. Entonces, esas similitudes con el pasado pueden hacer confundir a uno. Ahora, por eso es importante entender que esta vez no es el mismo caso. No aplica el ya la vimos. ¿Saben por qué? Porque no pasó nunca. Entonces no pudimos haber visto algo que no pasó nunca. Nosotros no la vimos seguro, la generación de mis padres tampoco, probablemente la de nuestros abuelos tampoco, porque simplemente no pasó. Entonces, esta es la primera vez que hay un orden macroeconómico por decisión política y que ese orden macroeconómico no se va a cambiar. Entonces, como decía bien Martín y Alfredo, eso genera una previsibilidad que nunca hubo. Nunca hubo. Entonces, no lo vimos nada esto. Y es importante desmitificar eso, porque también eso hace a cambiar el chip empresario y a cambiar el chip como sociedad. Nosotros también, como empresarios, hay que empezar a entender que hay que tratar de eficientizar las empresas, también de ofrecer mejores productos a mejores precios. Eso mismo que estamos haciendo desde el Estado, que es, sin más medida eso. Estamos eficientizando, estamos reduciendo el Estado. Imagínense que el Estado fuera también como si fuera una empresa. ¿Cuáles son los ingresos? Los impuestos. ¿Qué ha hecho el país durante todos estos años? Cobrar cada vez precios más altos, impuestos más altos. ¿Qué generó eso? Que cada vez menos gente pagara impuestos, ¿no? Es una obviedad. Y que cada vez fuera más difícil para los empresarios poder tener un negocio rentable y que, por lo tanto, exigieran que se los protegiera. Porque si les cobramos esos precios y encima no se los protege, y encima Argentina es un país volátil, entonces todo eso es lo que hay que cambiar. A nivel empresario hay que aplicar lo mismo que estamos haciendo a nivel de país. Hay que entender que los retornos que le solíamos pedir a Argentina para las inversiones no pueden ser los mismos que en el pasado, ¿sí? Porque naturalmente el retorno tiene una relación directa con el riesgo. Entonces es normal que en un país con mayor riesgo, ya sea en la economía real o en lo financiero, se le exija o se le pida a una inversión un retorno más alto. Eso es natural. Ahora, en un país que empieza a estar macroeconómicamente ordenado, también hay que entender que la forma de generar mayor rentabilidad es vía mayor inversión, como bien decía Alfredo, que hay que empezar a pensar más en Q y menos en P, de alguna manera, ¿no? Hay que, como digo, eficientizar los diferentes negocios, y en este nuevo esquema seguramente va a haber ganadores y perdedores. Por lo pronto nosotros desde el Estado tenemos que empezar a bajar esa carga impositiva. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, si no se hace mucho más difícil para el sector privado. Pero también, como digo, tiene que haber una concientización desde el sector privado que estamos en un modelo diferente y que en ese modelo diferente la gente tiene que verse beneficiada con mejores bienes a mejores precios. Para eso tiene que haber, como digo, menos impuestos, para eso tiene que haber más desregulación y para eso tiene que haber más competencia.
Entonces, es cierto que hay algunos precios que hoy están caros en dólares. La solución no es devaluar entonces, como se hizo durante 100 años, entonces que esos precios no parezcan tan caros en dólares. La solución es que esos precios bajen. Y eso, como digo, bajan con menos impuestos y con más competencia. Entonces, ¿qué tiene que terminar pasando en esas industrias? Van a bajar de precio. Van a bajar de precio. Como están bajando de precio los autos, también van a bajar de precio los electrónicos, también van a bajar de precio la industria de la indumentaria, y eso es lo que tiene que pasar, y ese tiene que ser el camino. En ese camino de mayor competencia, a algunos se les hará más difícil, a otros menos, algunos estarán más dispuestos a invertir, otros menos, y pasará como pasa en cualquier país y en cualquier industria. Si lo hacen bien, saldrán favorecidos y si no, no será el caso. Pero no podemos perjudicar a 50 millones de argentinos que tienen que comprar una remera 5 veces lo que sale normalmente en cualquier otro país para proteger a un determinado sector. Ese modelo tiene que cambiar. Además, eso que no gasta la gente, como explicó también el presidente en el Congreso, eso es mayor ingreso disponible que traslada esos recursos hacia otros sectores que se benefician y hacen crecer más la torta. Entonces, ya está probado que el otro modelo no funciona, ¿sí? Gracias a Dios, estamos probando que este modelo sí funciona. Y es lo que nosotros queremos y contamos que ojalá nos puedan seguir apoyando. También habló el presidente, hablando de lo que viene, del acuerdo con el fondo, que sí, es un paso muy importante, obviamente, como todos saben. ¿Y qué va a pasar con el acuerdo con el fondo? Bueno, un poco no, lo que dijimos siempre. Debiera haber un acuerdo, va a haber un acuerdo para el primer cuatrimestre. Nos hemos puesto de acuerdo en cómo sigue el programa económico. Como siempre dijimos, jamás el fondo pidió una devaluación, no va a haber nada de eso. Sí va a haber nuevos fondos frescos. Esos fondos van a ser para recapitalizar el balance, los activos del Banco Central. No van a implicar un aumento de la deuda bruta. ¿Por qué? Porque ese préstamo del Fondo Monetario que va a ir al Tesoro Nacional, el Tesoro Nacional con esos fondos va a recomprar deuda que tiene el Banco Central en su activo, deuda del propio Tesoro. Entonces va a estar cancelando deuda contra el Banco Central y va a estar reemplazando esa deuda por dólares que van a estar respaldando, por supuesto, los pasivos del Banco Central. Esto es un punto esencial y es un cambio fundamental. Primero porque es un paso hacia salir del cepo, ¿no? Estamos entonces cumpliendo con una de las 3 condiciones que nos habíamos propuesto. 2, porque obviamente al tener un respaldo ahora, esa base en nuevos activos del Banco Central, la línea temporal de precios entonces converge hacia cero. Entonces ayuda al proceso de desinflación que estamos viviendo. Entonces es trascendental este acuerdo con el fondo porque, como digo, profundiza el proceso de desinflación, normaliza la economía, normaliza, digamos, el flujo cambiario. Esto va a estar pasando, como digo, en las próximas semanas, meses, para abrir entre la burocracia propia nuestra, porque como saben esto tiene que ir al Congreso, más la burocracia del fondo. Como siempre dijimos, para el primer cuatrimestre, entonces debiéramos ya tener un nuevo acuerdo con el fondo, que bueno, sin ninguna duda va a ser
muy beneficioso. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Que se preguntan seguramente muchos. No va a pasar nada. No va a pasar nada con el tipo de cambio. Podría hablar una hora de la parte monetaria y cambiaria para explicarles en detalle por qué, pero los aburriría. Voy a ir a algo más simple a ver si se entiende más fácilmente. No va a pasar nada porque hay un orden fiscal y monetario que hace que no vaya a pasar nada. Hoy la base monetaria amplia son apenas, no llega a 7 puntos de producto, 6,7. Normalmente la base monetaria amplia osciló en Argentina entre los 14 y los 18 puntos. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que dije en la primera entrevista que me hicieron hace 14 meses. Vamos a ir a una competencia de monedas y aunque parezca alocado lo que voy a decir, en algunos meses van a faltar los pesos y la moneda fuerte va a ser el peso y eso va a seguir pasando. Entonces, ¿por qué no va a pasar nada? Porque no hay pesos para que pase algo. Porque 7 puntos de producto de pesos es lo mínimo que necesita la economía para funcionar. Entonces, entre que va a haber, digamos, mucha más reservas por el lado del Banco Central y entre que la emisión de pesos está frenada desde abril del año pasado, que no hay más déficit ni fiscal ni cuasi fiscal, 15 puntos de producto entre los dos que le fueron devueltos al sector privado, les vuelvo a decir, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Nada. Y eso es muy importante para que las empresas, para que ustedes empiecen a focalizarse nuevamente y cada vez más en sus propios negocios. Hace 20 años que el negocio financiero dominó el negocio de las propias empresas. Pasó una cosa de locos, o sea, realmente el manejo financiero pasaba a ser más importante que el negocio mismo de cada una de las industrias. Eso no puede pasar más. Entonces, ¿cómo vamos a ser competitivos si estamos más pensando en qué va a pasar con el dólar, con las tasas? Si le gano acá, imposible. Además de toda la carga impositiva. Bueno, todo eso es lo que hay que limpiar. Todo eso es lo que estamos limpiando, como bien decía Alfredo. Entonces, los bancos, ¿qué va a pasar? Van a volver a trabajar de bancos, como lo están haciendo ahora. La tasa de inflación va a seguir bajando. Con eso va a bajar más la tasa de interés. Como ustedes saben, cuando la tasa de interés cae, también aumenta la demanda de crédito y la demanda de dinero. Por lo tanto, si algo, cada vez va a haber mayor demanda de pesos. Entonces, vamos a un esquema completamente diferente en ese sentido y pueden estar tranquilos que la estabilidad macroeconómica vino para quedarse. Y esa previsibilidad que decía Martín es sumamente importante. Piensen un año antes. No se podía ¿qué podían proyectar? Nada, no se podía hacer un balance, no se sabía cuál era el valor de reposición, no se sabía cuál iba a ser el valor del dólar, si íbamos a una hiperinflación o no. Hoy hay previsibilidad y lo que mejor podemos hacer de este lado es garantizarles que esa previsibilidad se va a continuar. No nos vamos a mover de este rumbo económico porque para eso nos han votado, o sea, la gente votó eso, hay un mandato para eso y la popularidad que hoy tiene el presidente está intacta porque nosotros estamos cumpliendo con ese mandato. Entonces, a alguna gente podrá no gustarle, pero de eso se trata la democracia. La gente votó eso y hoy vamos a seguir siempre por ese camino. Entonces, hoy yo diría, en resumen, tenemos claro, si se quiere, dos cosas. Una, que el modelo populista que se ensayó durante 16 de los últimos 20 años no funciona, eso ya está claro, llegamos a un nivel de pobreza inaudito y digamos, hay sobrada evidencia empírica de que no funciona, ¿no? Y hoy sí tenemos un nuevo modelo que todos vemos ya que dejó de ser una promesa y empieza a dar sus frutos. Por eso digo, no perdamos esta oportunidad. Hoy tenemos un presidente que, como siempre dice,
se toma su trabajo de presidente como eso, como un trabajo. No viene a hacer política. Eso puede parecer raro, a algunos les puede parecer molesto. Lo mismo pasa con todos los funcionarios. Vinimos acá 4 años a tratar de sacar el país adelante y para nosotros ese es el objetivo y no estamos pensando en la política y si yo le digo esto a Alfredo o Alfredo me dice otra cosa, nosotros trabajamos juntos y yo voy a apoyar siempre y lo voy a ayudar siempre a Alfredo en todo lo que pueda y yo siento que el gobernador hace lo mismo con nosotros y eso que debiera ser lo lógico, lo que por ahí tal vez a la mayoría de ustedes les debiera parecer lo lógico, bueno, en política no lo es. Entonces, hoy, como digo, tenemos una oportunidad ahí que tenemos que aprovechar. Y también hay un efecto colateral para mí de los últimos años, de todas estas últimas décadas, que no es solo el daño económico que se hizo, sino también el daño, no voy a llamarlo daño, pero el daño psicológico en algún punto, porque fíjense que se nos ha hecho creer a la mayoría de los argentinos cosas que son realmente insólitas, ¿no? O sea, a la clase más baja se le hizo creer que no hay forma de progresar, que ellos solo pueden vivir de dádivas del Estado y para eso les exigían cosas, ¿no? Que fueran a marchas y demás, pero ustedes son seres que no tienen ninguna posibilidad, solo pueden vivir si nosotros les damos algunos subsidios y más vale que nos hagan caso y que nos apoyen y que vayan a decir y vayan a marchar por ahí y demás, y no les sacamos los subsidios. A la clase media le hicieron creer que no se puede veranear en Brasil. Es un caso insólito, o sea, un país vecino, que llegamos en auto. Ahora resulta que no, este país no puede funcionar porque la gente veranea, alguna gente veranea en Brasil. O sea, nos quemaron el cerebro. A la clase empresarial le hicieron creer que y solo pueden tener un negocio rentable y si el dólar está por las nubes, si están protegidos y si pagan salarios miserables. Ahora, si el salario es razonable, no, muchachos, esta Argentina no puede andar. ¿Cómo alguien va a ganar $1000 por mes? O sea, literalmente el daño que han hecho también desde ese punto de vista no lo minimicen, porque yo escucho un montón de gente que ahora piensa así. Y vos decís, esto es Argentina, es uno de los países más ricos, con un potencial enorme. O sea, ¿cómo va a ser raro que una persona de clase media pueda veranear en un país vecino? O sea, llegamos a ese nivel de locura. Entonces, todos creo que tenemos que hacer que cambiar el chip. Porque fueron muchos años, entonces no es esto una queja ni mucho menos, esto es descriptivo, pero hay que tomar conciencia de esto para entender que nunca debió haber sido así, nunca debió haber sido así. Esto fue siempre así porque siempre tuvimos un modelo absurdo en donde el déficit fiscal fue la madre de las políticas y el financiamiento de ese déficit, ya sea con suba de impuestos, con deuda o con emisión, ¿no? Fue lo que hizo que llegáramos a tener 42 puntos de producto de gasto, fue lo que hizo que llegáramos a defaultear 9 veces, que le sacáramos 13 ceros a la moneda o que tuviéramos 2 hiperinflaciones. Pero esa es la locura, eso no puede ser lo normal, ¿sí? Entonces, tenemos todo dado para cambiar. O sea, estamos todos en este mismo barco, ¿sí? Yo soy recontra optimista porque veo que la gente finalmente entendió esto, lo apoya, veo que cada vez hay
más gente con ganas de cambiar, con ganas de invertir. Este foro no es otra cosa que un ejemplo de eso, pero hablábamos antes de venir aquí con Alfredo, que viene de la exposición ganadera en Toronto, y minera, dije, ganadera, perdón, y me dice que había 4 veces el interés que vio el año pasado. Fue nuestro secretario de Minería, fue Karina Milei a la cabeza de la delegación, fueron 3 gobernadores y fue realmente un boom. Y cada vez que viajo con el presidente y demás, veo lo mismo, veo un boom, unas ganas de invertir en Argentina que yo no había visto nunca y no hubiera imaginado nunca, porque típicamente estas decisiones de inversión llevan mucho tiempo y realmente la expectativa que se ha generado con Argentina, ahora no por el discurso, sino por lo que se está haciendo, es fenomenal. Y está buenísimo cuando los gobernadores también viajan y demás para que todos puedan ver eso. A mí me toca vivirlo más en carne propia porque me toca viajar mucho con el presidente, pero es realmente muy llamativo el interés que hay hoy en el país. Entonces tenemos todo para salir adelante. Somos un país rico, con un capital humano espectacular, con unos recursos naturales espectaculares y con un montón de gente, un montón de emprendedores, un montón de empresarios que hoy están dispuestos a apoyar otro modelo. Así que de este lado, déjenme terminar diciéndoles que no tengo ninguna duda que vamos a volver a ser un gran país, un país serio, rentable, que crece, que va a ser ejemplo en el mundo y, por qué no, como dice el presidente, una potencia mundial en algún momento. Muchas gracias.